Hay una enseñanza en La Granja Animal de George Orwell. Hay una enseñanza que atraviesa toda la historia de Cuba. Las revoluciones que prometen liberar al pueblo pueden terminar creando nuevos amos. En la novela de Orwell, los animales se rebelan contra el granjero porque están cansados del abuso, del hambre, de la explotación. Pero poco a poco, los cerdos que desean representar a todos los animales comienzan a vivir mejor que los demás. Comienzan a mandar mejor que los demás y más que los demás. Comienzan a comer mejor que los demás, a dormir en las camas con sábanas y a cambiar las reglas para justificar sus privilegios. Eso mismo pasó con Cuba. Nos prometieron igualdad, justicia, soberanía, dignidad. Nos dijeron que el sacrificio era necesario, que había que aguantar, que el futuro luminoso estaba cerca, a la vuelta de la esquina. Pero mientras el pueblo hacía colas, la nueva élite revolucionaria se instalaba en las casas que se robó, comenzaba a controlar las empresas que se robó, comenzaba a manejar la divisa que le prohibía manejar al pueblo, decidía quién viajaba, quién prosperaba, quién hablaba y quién callaba. Cambiaron los nombres, cambiaron los uniformes, cambiaron los discursos, pero el pueblo cubano no cambió, simplemente siguió trabajando, esta vez para otros. Orwell entendió algo profundo sobre el poder. Cuando no hay límites, cuando no hay propiedad, cuando no hay libertad, cuando nadie puede cuestionar al que manda, la promesa de igualdad se convierte en una mentira peligrosa. En La Granja Animal, los mandamientos originales se van modificando hasta que queda una frase terrible. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Y esa frase parece escrita para la Cuba de hoy, porque allí en Cuba todos son iguales, pero unos hacen turismo y otros no tienen comida. Unos mandan y otros aprietan el cinturón. Unos tienen dólares y otros apenas sobreviven con un salario que no pueden cobrar después de haber trabajado un mes entero. La industria cubana también cuenta esta historia. El turismo cubano también cuenta esta historia. El régimen tomó centrales, fábricas, tierras, comercios, hoteles, bancos, diciendo que ahora todo eso sería del pueblo. Pero si algo es de el pueblo, entre comillas, y el pueblo no decide sobre ese algo, entonces realmente no es del pueblo, es del poder, es del régimen. Lo que era productivo ahora se volvió burocrático en manos del régimen. Lo que tenía dueño se volvió de nadie. Lo que podía crear riqueza se convirtió en un instrumento político para controlar al pueblo. Y al final, el pueblo, que supuestamente iba a ser el dueño de todo, terminó sin azúcar, sin transporte, sin electricidad, sin alimentos, sin hoteles, sin futuro para sus hijos, sin libertad. Por eso esta historia duele tanto, porque no estamos hablando de cifras de toneladas de azúcar, no estamos hablando de industria, de hierro, de máquinas, no estamos hablando de fábricas cerradas, no estamos hablando de instalaciones, estamos hablando de abuelos, de nuestros abuelos, que vieron desaparecer el país que conocieron. Estamos hablando de padres que no pudieron dejarle nada a sus hijos, de mis padres, de los tuyos. Estamos hablando de jóvenes que crecieron aprendiendo que la única salida que tenían era irse del país. Estamos hablando de familias separadas por un sistema que primero destruye la prosperidad y luego culpa a los otros de la pobreza que él mismo fabricó. La lección de Orwell es sencilla, pero al mismo tiempo es brutal. Cuando el poder se queda con todo en nombre del pueblo, el pueblo termina quedándose sin nada. Cuba necesita recuperar algo más que su industria. También necesita recuperar la industria, pero necesita recuperar la verdad, la prosperidad, la confianza, el derecho a trabajar libremente, el derecho a producir. Y por otra parte, la esperanza de poder vivir sin pedirle permiso a nadie, sin tener el temor de terminar preso, desterrado, fusilado, desaparecido por ello. Porque un país no se reconstruye con consignas, no se reconstruye tampoco solo con industria. Un país se reconstruye cuando la gente vuelve a ser dueña de su esfuerzo, de su futuro, de su voz, de su propiedad, de su libertad, de la búsqueda de su felicidad. Muchas gracias por acompañarme. Soy Carlos. Buenas noches.
¿Te gustaría comprar y no lo has podido lograr? No importa, en Mortgage Confidence te podemos guiar. Tenemos la llave de tu hogar en nuestras manos. Con años de experiencia en el sector financiero y un equipo de profesionales, podemos hacer tus sueños realidad. Diana García, de Mortgage Confidence. Llámanos al 305-896-5296.